o tenemos una longitud axial entre 26 y 26,5 milímetros. ¿Y cómo vamos a definir la miopía patológica? Como la presencia de miopía magna o de miopía alta asociada a cambios estructurales. Entonces, vamos a hablar de pues, de cambios en general, sobre todo de la maculopatía. ¿Por qué? Porque es la primera causa de ceguera en miopes. Sin embargo, pues es importante tener en cuenta que ellos van a presentar especialmente pues, complicaciones periféricas, pues como desprendimientos de retina secundarios a lesiones tipo látice o microagujeros que aparecen hacia la periferia, pues con mayor frecuencia que una persona que no tiene una miopía alta o una miopía. Entonces, en cuanto a la epidemiología, una revisión pequeña, pues para traer a colación que está cambiando pues como un poco las incidencias, ¿no? O las prevalencias. Entonces, hablábamos de que está aumentando. En Europa actualmente se considera que la miopía es causa de baja visión y ceguera hasta en un casi 8%. Y en China, en este momento, es la segunda causa de ceguera. En Japón es la primera causa de ceguera, la miopía patológica, representando el 22,4% pues, de las cegueras totales que hay. En China están la principal causa catarata, que pues igual es reversible, seguida de la miopía patológica y seguida de la degeneración macular asociada a la edad. Em, ¿Qué es importante? Pues sobre todo como los cambios de hábito que ha habido como en los últimos años, ¿cierto? Más exposición a ambientes cerrados, a trabajo de cerca, a pantallas por largas horas. Entonces, pues eso es lo que se ha hecho que cambie o que aumente tanto las estadísticas, especialmente en Asia. Y básicamente va a ser una enfermedad más prevalente en adultos jóvenes y en escolares, que son los que están más expuestos a mayor cantidad de horas de trabajo cercano o de trabajo con pantallas cercano igualmente. Entonces, ¿por qué es pues, importante? O porque estos pacientes van a tener 100 veces más riesgo de maculopatía miópica, 3 veces más de desprendimiento de retina, aunque algunos autores han hablado de hasta 6 o 10 veces más riesgo, 3 veces más riesgo de catarata y 2 veces más riesgo de glaucoma. Entonces, definitivamente está ligada qué tan severa es la miopía que tiene el paciente con el riesgo que va a tener de desarrollar maculopatía miópica. Entonces, hablábamos que en los miopes bajos, pues van a tener un riesgo de máximo 7%, diferente a los miopes altos, que hablábamos que era peor a 6, 8 dioptrías, de hasta el 65%. Obviamente no todos van a evolucionar, pero pues sí, es obviamente un factor de riesgo muy importante y muy marcado. Entonces, la población de mayor riesgo, los niños y los adultos jóvenes. Más frecuente en Asia, como lo estábamos mencionando, especialmente en Japón y en China. En África hay menor incidencia, pues porque hay menos horas de exposición a trabajo cercano. Está también descrito un factor genético, especialmente estos dos genes. Ya más adelante les muestro una tabla donde hay como una gama más amplia, pero pues sí hacen énfasis en que principalmente es como los factores ambientales los que están implicados en el aumento de estas estadísticas. Y comparan, por ejemplo, los escolares en China, que tienen una prevalencia pues, en los niños de un 30% respecto a los niños en Sydney, que tienen una prevalencia del 3% de miopía. La dieta o los cambios de alimentación también pueden ser un factor, jugar como un factor protector o como un factor de riesgo. Entonces, un paciente que tenga una dieta rica en grasas saturadas, en colesterol o pues alimentos que generen picos altos o picos de hiperinsulinemia, van a tener más riesgo para generar una elongación escleral, que sería como uno de los primeros cambios que se va a presentar. Ahora, los pacientes que tienen una dieta más saludable, una dieta rica en ácidos grasos esenciales poliinsaturados o pacientes que recibieron lactancia materna, pues van a estar descritos como un factor protector.
Y el consumo o el uso de tabaco está pues asociado a un peor cuadro clínico porque pues ya ellos traen igual un envejecimiento de retina prematuro. Acá son como toda la gama de genes que nos muestran que está asociada a la aparición de miopía patológica, que pues como vemos es amplia y han descrito pues múltiples genes. Y entonces, ¿qué nos recomienda la Asociación Española? Que hay que hacerle a los pacientes con miopía patológica, miopía magna, seguimiento, no solamente con la evaluación de optometría, sino también evaluar constantemente fondo de ojo, hacer retinografía, hacer OCT, en especial de la mácula, ecografía ocular y también autofluorescencia. Bueno, entonces, en cuanto a la fisiopatología, en la imagen A podemos observar un globo ocular, pues normal, sin ninguna alteración, ¿cierto? Entonces, digamos que la enfermedad va a empezar como una elongación o un aumento del diámetro anteroposterior, ¿cierto? Esto va a estar dado inicialmente como por un adelgazamiento escleral y pues con ese adelgazamiento escleral va a también traer un adelgazamiento pues, de la capa uveal y de la retina. Bueno, después de que se produce esa elongación, se va a formar un estafiloma, que es como el principal factor de riesgo para que se empiecen a desarrollar pues el resto de lesiones. Y entonces el estafiloma va a ser una ectasia o un adelgazamiento mayor hacia posterior, ¿no? Del globo ocular. Bueno, entonces, estos pacientes que desarrollan estafiloma posterior pues, van a tener una peor agudeza visual, van a tener un mayor riesgo de maculopatía porque obviamente está traccionando y adelgazando pues todas las capas de la retina. Hay un mayor riesgo de neovascularización y pues básicamente no tiene un tratamiento como tal el estafiloma. Acá podemos observar unas imágenes, un OCT amplio, pues, donde podemos ver cómo cambia, o sea, hay un adelgazamiento y cómo cambia la curvatura que traía normal del globo, ¿cierto? Acá se angula y se ve cómo aparece un estafiloma o esta ectasia que nos deforma el globo ocular. Entonces, en cuanto a la clasificación de estafiloma, tenemos la clasificación de Curtin. Él hace una clasificación desde tipo 1 hasta tipo 10, ¿cierto? Entonces, en la tipo 1 menciona que es una macular, pero en realidad es más un estafiloma que está comprometiendo todo el polo posterior, ¿sí? La tipo 2, pues está comprometiendo la mácula, ¿cierto? Y la tipo 3 es más un estafiloma con compromiso peripapilar. En la 4 tenemos un estafiloma hacia inferior y en la 5 hacia nasal inferior. Entonces, y de ahí en adelante, las otras 5, digamos, como que se superponen, pues esta clasificación que ya vimos. Bueno, entonces, en cuanto a la maculopatía miópica, tenemos que van a aparecer unas alteraciones maculares que están pues, inducidas por este proceso que ya habíamos mencionado de elongación y o aparición de un estafiloma, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que nos va a generar un adelgazamiento pues, de todas las capas, ¿cierto? Un adelgazamiento escleral, un adelgazamiento de la parte vascular y de la retina. Y con esto, pues nos trae una atrofia corioretiniana. Predispone también a neovascularización, ¿cierto? De la retina que va a iniciar desde la coroides. Ahí también hay una clasificación. Y también va a causar que se produzca una tracción, ¿cierto? Que se puede presentar como foveosquisis y más adelante agujeros maculares. Esta tracción básicamente ocurre porque el segmento posterior se está alejando, digamos, ¿cierto? Y la retina, o sea, la parte de la neuroretina que está más cercana al vítreo ofrece mayor resistencia, ¿sí? Al igual que todas las estructuras vasculares. Entonces, este fenómeno de tracción es lo que nos va a separar esta neuroretina y pues generar la aparición de la fobiosquisis
de los agujeros maculares. Y pues ya la mácula en cúpula, que pues es básicamente la forma que va a tener la mácula por este proceso, como ya he explicado. Entonces, hay varios, de hecho hay varios sistemas de clasificación. Este sistema es el ATN. Entonces, ellos nos dividen, digamos, el tipo de lesiones que se podrían presentar dependiendo de, pues, como cuál es la causa básica o cuál es el factor más importante, más bien. Entonces, la clasifican como componente atrófico, componente traccional y componente neovascular. Todos en común van a iniciar con una A, una T o una N cero. ¿Listo? Esto fue más como por exigencia que lo colocaran para hacer un símil como la clasificación en oncología, ¿cierto? Entonces, en el A1 va a haber una teselación, ¿cierto? Que es, ya les muestro imágenes más adelante, pero pues básicamente no nos va a hacer como una alteración, pues como tal de la agudeza visual, ¿no? O una lesión. En el A2 tenemos una atrofia corioretiniana difusa, el A3 es una atrofia corioretiniana parcheada, A4 atrofia macular completa. Bueno, en cuanto a los componentes traccionales, igual nos los van a dividir desde 0 hasta 5, ¿cierto? Entonces, ¿qué se diferencia? Que el 1 va a ser una fobiosquisis interna o externa, o sea, solamente va a involucrar alguna de las dos. En la T2 van a estar las dos, ¿cierto? Hay una foveosquisis de las dos. En la T3 ya hay un desprendimiento de la fovea y en el T4 tenemos un agujero macular que va a ser de espesor completo. Y en la tipo 5 pues tenemos el agujero que ya traía más un desprendimiento de retina. Y en cuanto al componente neovascular, bueno, la clasifican de N0 a N3 según la aparición de estas lesiones. Entonces, las estrías lacadas maculares, que las colocan ahí porque es un factor de riesgo, la N2, donde va a haber una neovascularización coroidea, y la N3, donde ya se van a presentar unas manchas de Fuchs, que básicamente es como una lesión cicatrizal. Ya les explico y les muestro imágenes como de todas estas lesiones para que tengamos como un poco más de claridad. Bueno, entonces empezando con la maculopatía miópica atrófica, pues estos pacientes van a presentar una degeneración corioretiniana, ¿cierto? Que es como el cambio más evidente en el fondo de ojo. Y pues vamos a tener diferentes patrones de atrofia, digamos que una gama según la severidad de la atrofia que esté presentando y va a ser el factor de riesgo más importante para que se produzca neovascularización, ¿cierto? El hecho de que el paciente ya tenga una atrofia. Entonces, y pues el tratamiento ahí en este momento es limitado. Bueno, tenemos otra clasificación que nos habla de la clasificación MetaPM. Esta, pues, les menciono como para empezar a mostrar las gráficas y organizarnos un poquito mejor. Tenemos igual la categoría 1, un fondo teselado, la categoría 2, una atrofia coloretiniana difusa, la categoría 3, esparchada, la categoría 4, sí, ya hay una lesión o una atrofia macular. Y acá ellos adicionan las lesiones neovasculares y las grietas en laca como lesiones más o lesiones plus. Bueno, entonces, para empezar a desglosar, pues acá tenemos un fondo de ojo normal, donde no hay lesiones maculares, donde se respetan las estructuras vasculares, el disco óptico pues se ve bien, digamos que acá no tenemos ninguna alteración, como para que comparemos más adelante. ¿Qué más? Los vasos de la coroides no se ven, ¿cierto? Porque no hay adelgazamiento, ni rotura del EPR, ni adelgazamiento de la uvea, ¿cierto? Entonces, en el fondo de ojo teselado o atigrado también, básicamente lo que se presenta es una ruptura como del complejo Bruch, del Bruch EPR y la coriocapilar, ¿cierto? Entonces, este adelgazamiento es lo que nos va a permitir ver cómo esta forma de teselación o de piel atigrada, pero pues no nos va a generar como ninguna lesión pues como tal en la visión del paciente, ¿cierto? El hecho, pues aparte de su miopía que ya tiene, el hecho de que presente una teselación. Entonces es una hipoplasia y un estiramiento del EPR, como podemos ver acá.
Bueno, ya hablando de la atrofia coroidea difusa, que es la que ellos clasifican como categoría 2, em, la subclasifican en si hay compromiso peripapilar, como tipo semiluna, o si hay compromiso macular. Ellos la describen como pues, una lesión mal definida, amarillenta, ¿cierto? Que va a tener un aspecto granular, ¿cierto? Donde se acumula el pigmento, pero que pues no está claramente definida, pero pues sí es un adelgazamiento. Y mencionan como la regla 40-40, que es que los pacientes con miopía magna o miopía patológica, a los 40 años ya el 40% puede estar presentando alguna de estas lesiones. Bueno, y acá pues la misma lesión, solo que algunos autores la describen como semiluna, pero pues es igual una atrofia em, cercana, digamos, al nervio óptico. Una atrofia peripapilar, ¿cierto? Más extensa. Entonces acá ya podemos ver cómo ese adelgazamiento de la coriocapilar y ese adelgazamiento o esa lesión del epitelio pigmentario de la retina nos permite ver pues los vasos atrás, ¿cierto? Entonces se van a diferenciar porque no tienen como la misma organización, ¿cierto? Que traía pues los vasos de la retina en forma de arcadas, sino que son unos vasos mal definidos, más gruesos, que se ven como más difuminados, digamos, hacia el fondo y o sea, son completamente diferentes a la estructura o a la organización que traían los vasos de la retina. Acá igual una atrofia peripapilar más extensa. En otra imagen, igual ahí podemos ver cómo se alcanza a ver con las estructuras vasculares posteriores por este adelgazamiento. Una excavación peripapilar. Una atrofia, bueno, acá esta que ellos clasifican como categoría 3, que es la atrofia coroidea irregular, ya mencionan que vamos a tener múltiples parches, ¿cierto? Lo que pasa con estos parches es que o sea, con la evolución del tiempo van a tender a confluir, ¿cierto? Porque lo más posible es que ese ojo va a seguirse elongando, vamos a seguir teniendo atrofia o va a seguir avanzando y estos parches van a tender a confluir y pues generar parches más grandes. Igual, entonces acá no los clasifican o no los subclasifican como atrofia macular miópica relacionadas con membranas neovasculares y atrofia macular relacionada con atrofia parchada, pero pues básicamente son como del mismo grupo de lesiones. Bueno, y acá las estrellas de LAC, ¿cierto? Que van a estar pues dadas o van a aparecer por roturas del complejo del EPR, la membrana Ebrug, la coriocapilar. Y se van a ver como unas líneas que son irregulares, finas, amarillas, y que se ramifican y generalmente las vamos a ver pues es hacia el polo posterior, que es la parte que más está afectada, ¿no? Bueno, en cuanto a la maculopatía miópica neovascular, entonces se va a presentar una aparición anormal, ¿cierto? De unos vasos que van a crecer desde la coroides y pues que su anatomía, pues como es diferente, es más tortuosa, van a presentar sangrados, pueden presentar fibrosis y al final una cicatrización, ¿cierto? Una atrofia que la vamos a conocer básicamente como mancha de Fuchs. ¿Y qué síntomas nos van a dar? Un escotoma, una visión distorsionada, pues que la va a referir hacia el paciente, una metamorfopsia, y básicamente ya en estas sí tenemos más opción de tratamiento, que son las inyecciones intravítreas de anti-VEGF. Ellos subclasifican o mencionan que las membranas neovasculares las podemos clasificar en tipo 1 y tipo 2, ¿cierto? Tipo 1, que es la más cercana, digamos, a la coriocapilar, donde o sea, donde los vasos van a estar por debajo del EPR, o sea, más cercanos, o sea, por la uvea, pues. Y la tipo 2 que van a estar sobre el EPR, o sea, estos vasos ya son más grandes, ya atravesaron el EPR y están como en esa parte, ¿cierto? Esta es una imagen donde podemos ver esa neovascularización, pues que es en respuesta como a todo ese proceso atrófico.
y pues son unos vasos desorganizados, tortuosos, con más predisposición a sangrados y a procesos cicatrizales secundarios. Y acá ya vemos una hemorragia macular generada pues por estos neovasos que había tenido el paciente. Y finalmente esta, que es la mancha de Fuchs, que básicamente es una cicatrización o una fibrosis, pues después de ese proceso pues, iniciado por neovasos. Bueno, en cuanto a la maculopatía miópica traccional, entonces vamos a tener en cuenta varios factores, ¿cierto? El primero es que el vítreo del paciente miope es diferente, ¿cierto? Y va a tender a desprenderse y a licueficarse más tempranamente, ¿cierto? Que los pacientes que no tienen miopías magnas. Entonces, la membrana epirretiniana se va a formar específicamente o más frecuentemente, más bien en los pacientes que tienen miopía magna y además un estafiloma asociado. Esos pacientes van a presentar membrana epirretiniana hasta en un 46%. Y los pacientes que tienen miopía magna hasta en el 11% van a presentar como esa aparición de esa membrana epirretiniana. Generalmente la vamos a ver como una línea hiperreflectiva, la describen mucho como hacia 3 milímetros perifoveales principalmente, y se va a formar básicamente de hialocitos, de células gliales, de células del epitelio pigmentario de la retina, de fibrocitos y de macrófagos, ¿cierto? Estos van a reposar sobre el colágeno tipo 2 del vítreo y pues está sobre la membrana limitante interna. Entonces, o sea, radiológicamente la describen como una línea hiperreflectiva, pero no siempre es posible diferenciarla porque pues básicamente hacen, o sea, como que se unen y dan como la apariencia de una sola estructura. Y acá tenemos la aparición de una membrana epirretiniana que pues se ve como una atenuación, digamos, en el polo posterior, en el fondo de ojo. Y acá, pues igual, vemos como esa imagen hiperreflectiva o hiperreflectante sobre las capas internas de la retina, pues ya como en continuación con el vítreo. Bueno, entonces, esta membrana nos va a predisponer o nos va a generar más adelante una tracción vitreomacular, ¿cierto? Entonces, pues eso es lo que hace, es que se desprendan o empiezan a aparecer fobios, quisis en la retina, ¿cierto? Por esta atracción que hace, porque la parte posterior del ojo, las capas más externas se están elongando, sí que son más flexibles, digamos. En cambio, las capas internas de la retina tienden a ser más rígidas, entonces eso es lo que hace que se separen y aparte si ya tenemos una membrana fibrosa, pues nos va a generar tracción, ¿cierto? Bueno, entonces aquí tenemos la retinosquisis, ¿cierto? Que es pues en estas imágenes podemos ver cómo hay una separación de las capas de la neuroretina y si ustedes ven como en la mitad, ¿cierto? O donde está esta retinosquisis, se ven unos puentes o unos residuos que son básicamente células de Müller que están pues como uniendo o están todavía en esta parte, ¿no? Bueno, y acá tenemos una retinosquisis pues macular miópica que está pues básicamente afectando la mácula, la está traccionando, está generando este mismo efecto con aparición de células de Müller y pues la separación de las capas de la neuroretina. Y pues acá tenemos ya el agujero lamelar, ¿cierto? Que este puede presentarse pues lamelar, ¿cierto? El agujero macular o pues puede presentarse de compromiso completo. ¿M? Y pues básicamente es pues así como lo vamos a detectar imaginológicamente. Y lo mismo, aquí vemos como este proceso de tracción ya nos generó un agujero macular, ¿sí? Arriba sin retinosquisis, simplemente la presencia del agujero macular. Y en la imagen de abajo, en la B, pues vemos el agujero macular que está asociado a retinosquisis. Bueno, en esos pacientes con miopía magna, miopía patológica, miopías altas, es importante o recomiendan ellos
que podemos darles signos de alarma y darles una rejilla de Amsler para que ellos estén diariamente chequeándose y pues de esa manera ante la aparición de cualquiera de estas alteraciones ellos pues puedan detectarla rápidamente y consulten pues rápidamente. Bueno, y el tratamiento pues sería la vitrectomía con indentación macular, menciona el pelado de la membrana limitante interna y pues ya luego el uso de silicona. En cuanto al pelado de la membrana limitante interna, pues digamos que hay como una discusión. Los resultados, digamos que iniciales o más agudos, estadísticamente son muy similares. Sin embargo, o el hecho que se haga un pelado de la membrana limitante interna hace que los pacientes a largo plazo tengan menos recidivas, ¿cierto? Pero pues obviamente es importante evaluar qué tipo de pacientes se está programando, porque como les decía que hay un estiramiento y un adelgazamiento de todas las capas de la retina en ese proceso de ese pelado, puede pues generarse una ruptura, ¿cierto? Retiniana, pues que obviamente no es lo ideal que se haga, pues, o sea, pues que ocurra este tipo de complicaciones. Entonces, pues sí es importante evaluar en qué pacientes sí se puede llevar a cabo el pelado o simplemente se va a hacer solamente vitrectomía y silicón y pues tratar de fijar si hay desgarros. Bueno, hay unos factores que están implicados con el resultado posquirúrgico. Entonces, los pacientes que ya inicialmente tenían más lesiones o tenían mayor longitud, pues van a tener como más, pues, o sea, menores resultados o más riesgo de recidiva, ¿cierto? Entonces, en pacientes que tenían una mayor longitud axial, que la definen como mayor de 30 milímetros, o en pacientes que tienen un desprendimiento de retina ya instaurado o una foveosquisis, pues van a tener, digamos que, o sea, o sea, esos factores van a hacer que el resultado posquirúrgico no sea tan bueno como el de los pacientes que no tenían la presencia de estos tres ítems. Y esta es una imagen de cómo tras un implante macular o sea, se ve en la imagen inicial, ¿cierto? Que hay agujeros, que hay foveosquisis y cómo al aproximar esa esclera, pues para que esté más cerca de la neuroretina, se van a ir disminuyendo pues todos estos agujeros y todas estas lesiones y nuevamente se adosa la retina, ¿cierto? Bueno, acá vemos entonces, como para repasar, vasos de la coroides que se ven más gruesos, con una trayectoria diferente por el adelgazamiento de las estructuras y por la lesión del epitelio pigmentario de la retina que nos va a permitir ver hacia posterior y pues más el adelgazamiento de la coriocapilar. Acá hay un adelgazamiento pues más importante aún, ¿cierto? Que ya nos permite ver esto tan claro que ya lo que estamos viendo es directamente esclera. Entonces, pues obviamente ahí ya no hay retina, o sea, esa parte donde se ven las lesiones, pues ahí no hay retina funcional, porque estamos casi que viendo directamente la esclera. Esto ya es un cuadro, pues con un compromiso más severo. Y en cuanto a otras lesiones que podemos encontrar, se han descrito también unas anomalías microvasculares. Entonces, ellos mencionan que podemos encontrar cruces arteriovenosos hasta en el 74% de los pacientes con miopía patológica, microaneurismas en el 24%, telangiectasias en el 23% de estos pacientes. También podemos encontrar una vasculopatía coroidea polipoidal. Se han descrito también unas facetas papilares y en cono. Y pues como para traer nuevamente a colación, estos pacientes van a tener un riesgo aumentado de presentar cataratas y de presentar glaucoma. Bueno, hay otros cambios más bien que podemos encontrar en el disco óptico. Entonces, podemos encontrarlo, digamos, más ovalado, podemos encontrarlo inclinado. Generalmente, pues los pacientes miopes también tienen un disco más grande que describen como una excavación más grande,
pero menos profunda, ¿cierto? Y el disco tiende a ser más pálido que los pacientes que no tienen pues miopía o miopías altas. Bueno, otra cuestión es el desprendimiento de retina periférica o la atrofia. ¿Alguien está pidiendo ingreso? Bueno, bueno, entonces otra cosa que vamos a encontrar en estos pacientes con miopías magnas, eh, pues son las lesiones, ¿cierto? Periféricas tipo látice, que son las que se van a presentar más precozmente, ¿cierto? Esto predispone o esta aparición de microagujeros hace que se puedan presentar desprendimientos de retina regmatógenos, ¿cierto? Porque por estos microagujeros entre el vítreo, que como ya habíamos mencionado en los pacientes miopes altos, va a liqueficarse y a desprenderse posterior más temprano que en los pacientes sanos. Y pues esto nos va a aumentar en ellos el riesgo o la prevalencia de desprendimientos de retina. Eh, Importante tener en cuenta las reglas del INCO, ¿cierto? Entonces, esta nos habla de 4 ítems, básicamente, de cómo podemos buscar o hacia dónde podemos buscar dónde está el agujero que está generando ese desprendimiento de retina. Entonces, la primera regla dice que si el desprendimiento está comprometiendo los cuadrantes superiores, sea nasal o sea temporal, lo más posible es que pues el agujero de la retina esté hacia arriba, digamos, más o menos entre el meridiano uno, o sea, 1,5 y 1,5 hacia los lados, ¿cierto? Del central. La segunda regla nos habla de que si hay un desprendimiento de retina, ¿cierto? Que atraviesa el meridiano de las 12, ¿sí? Pero que es superior o que es total, nos va a hablar de que seguramente cerca a las 12, ¿sí? O sea, lo mismo, hora y media antes o después, o a la derecha o a la izquierda, pero hacia el meridiano de las 12 es donde más posible vamos a encontrar la lesión. El tipo 3 o la regla 3 nos dice que si las lesiones se encuentran hacia inferior, ¿cierto? O en los cuadrantes inferiores, igual debemos buscar el agujero en la parte más superior, ¿cierto? Que es, pues, lo más posible es que ahí lo vamos a encontrar. Y la regla número, pues, 4 dice que si hay un desprendimiento bulloso inferior, igual la rotura la vamos a buscar hacia superior. Entonces, pues básicamente nos dicen es como si usted tiene un desprendimiento de retina, busque el agujero hacia arriba y pues ojalá como hacia el meridiano de las 12 o por ahí cerquita, una hora, hora y media, digamos, de meridiano. Bueno, entonces, es importante darle al paciente a conocer sus signos de alarma, ¿cierto? Porque tienen más riesgo de desprendimiento de retina y decirles o explicarles que es una urgencia para que en lo posible se pueda resolver este cuadro, ojalá en las primeras 72 horas. Entonces, pues los signos que ya conocemos de las fotopsias, las miobesopsias, la aparición brusca de una cortina no dolorosa, pues que va a impedir la visión del paciente o que va a limitar la visión. Y en cuanto a tratamiento, entonces nos cuentan sobre la retinopexia neumática, la cirugía escleral con indentación, que les traigo ahí como la imagen, que es como pues con el cinturón de silicón que se va a usar a la periferia, y la vitrectomía. Bueno, entonces para recordar, que es pues como diferenciar o tener en cuenta si es un componente atrófico, el que se está presentando en el paciente, si es un componente traccional o si es neovascular, pues porque el manejo va a ser distinto. Y ya, pues muchas gracias. Eso era como todo lo que queríamos como compartir. Muy bien, Viviana, súper. No sé si alguien tiene alguna pregunta pues para Viviana. Yo tengo una pregunta.
Aparte del OCT, ¿se recomienda también el uso de pues otro examen diagnóstico como la angiografía o algo así? Sí, con autofluorescencia para mirar como las lesiones neovasculares, el OCT y la retinografía. Ok, listo. Gracias, Vivi. Dale. Profe Cadena, una pregunta. En estos pacientes en donde la miopía, digamos, es progresiva y a medida que pasa el tiempo, pues no, a pesar de que pasa ya los 20 punta, 30 punta años, sigue siendo progresiva, ¿es pertinente en esos casos, profe, manejar o tratar de dar antihipertensivos o no es necesario como tal? Antihipertensivos, pues no. O sea, no, la verdad no lo había escuchado. O sea, antihipertensivos para, o sea, Es que mi profe, lo que la otra vez, pues estaba revisando era que, digamos, en teoría, como, pues, en teoría uno de los factores de riesgo para glaucoma primario ángulo abierto es la miopía. Pero luego haciendo unas revisiones, digamos, se está pensando que incluso la misma, el aumento de la longitud axial puede ser lo contrario, o sea, que una hipertensión, así tenga o no sea propiamente hipertensión, porque pueden tener tensión normal, pero un aumento de cierta manera de la tensión puede que me conlleve un aumento de la longitud axial del globo ocular. Entonces, no sé, mi profe, hasta qué punto uno esperaría que salgan más cosas o si en algún caso uno dice, pues, pucha, esta vaina sigue avanzando, pues miremos si le podemos dar o iniciarle manejo. con ¿Cómo? hipotensores oculares. Sí, señor, sí, Ah, señor. era y antihipertensión. Y, pues la verdad no he visto. Tocaría preguntarle al doctor Eliezer a ver qué opina, pero pues el problema es que si uno da un hipotensor ocular en un paciente pues que no lo necesita con dosis, o sea, con presiones dentro de los parámetros normales, pues no sé qué efecto adverso pueda tener. Lo que sí es que pues esos pacientes, la gran mayoría de los pacientes que tienen una miopía degenerativa, ¿sí? Que son diámetros anteroposteriores superiores prácticamente a 33 milímetros, con miopías peores de -8 y con cambios atróficos retinocoroideos, pues podría haber, sí, un componente también de ectasia escleral y todo ese tipo de cosas, pero hasta este momento, la verdad, no hay algo pues en, las, en los congresos que yo he estado que trate de frenar ese tipo de evolución. Ok, Eh, listo. en pediatría creo que daban, ¿qué era? Hablando de atropina, profe. Y eso, pero hasta este momento no, básicamente lo que se hace es siempre estar es vigilando pues lo que pueda desencadenarse de un paciente con una degeneración miópica. Entonces, básicamente, el miope pierde visión por uno que se le desprende la retina, entonces usted siempre tiene que estar vigilando la periferia de la retina al menos unas 2 veces al año, que no haya factores de riesgo como agujeros o latiz, ¿sí? Cambios degenerativos de la retina periférica que predispongan. Dos, que tenga una maculopatía miópica, ¿sí? Eh, pues, según los grados pues, que dijo Viviana, ¿no? La maculopatía miópica, sin maculopatía miópica, la teselada, la difusa, eh, parche ya atrofia, ¿sí? Porque pues básicamente eso va a llevar a una pérdida progresiva de la agudeza visual, que no tenga agujeros maculares, que no tenga membranas neovasculares coroideas miópicas, que no tenga un síndrome de tracción vitromacular miópico, ¿sí? Eh, Básicamente eso, o sea, eso es lo que uno generalmente ve en un paciente miope con su tomografía, con su angiografía, pero algo que trate de frenar eso, pues la verdad no, o sea, yo generalmente lo que veo es que siempre estos pacientes tienen un mayor riesgo de desprendimiento de retina, la gran mayoría de los pacientes que yo opero están, son miopes, ¿sí? Con desprendimiento de retina y tienen básicamente una predisposición. Obviamente el paciente cirujano de segmento anterior debe tener mucho cuidado con los miopes, sobre todo si le va a hacer una facorrefractiva o alguna cosa, pues échenle la bendición porque la gran mayoría se les desprende la retina, ¿sí? Entonces, muchos los operan, ¿no? Sí, pongámosle un lente y al final, pues uno es el que termina pegándole la retina, pero pues como yo le digo a los pacientes, yo no hago milagros, o sea, yo intento pegársela, pero pues un desprendimiento de retina prácticamente es como amputarse la mano, o sea, si pega, pega y en el miope,
pues es una locura. Hay muchos que no pega, por eso yo me voy con toda. Hago bucle escleral y vitrectomía porque pues la probabilidad de que se desprenda, porque es que no hay retina para el tamaño del ojo, ¿sí me entienden? Entonces por eso tienden a desprenderse. Listo, profe, gracias. Gracias, profe. ¿No? Sí, señor, gracias. ¿Alguien más? Doctor, María Paula y yo. Sí. con respecto a lo que decía Brian, yo en algún momento vi lo que él mencionaba de los hipotensores en pacientes con estas miopías así altas o pues miopías magnas. Yo en algún momento vi que, por ejemplo, en pacientes que operaban o les realizaban como cirugía refractiva y que eran pues miopías muy altas, ellos les indicaban como manejo con hipotensor tópico casi pues que de manera crónica, precisamente como por lo que decía Brian, pues lo que, o la hipótesis que se manejaba para formular el hipotensor tópico era ese, como mantener presiones pues como lo más bajitas posibles para, o que se creía que pues mantener estas presiones así bajitas no me provocaba como un aumento, o que se siguiera elongando el ojo, un aumento en la longitud axial, versus que si se tenían presiones un poco más altas, eso podría contribuir al alargamiento de la longitud axial. Sin embargo, en ese momento que pues yo vi como que estaban realizando como esa práctica, revisamos o hicimos como una revisión en la literatura de eso y realmente pues como que no hay conclusiones al respecto. Y, o sea, lo que yo creería es que, o sea, pues para uno comenzar a hacer eso debe haber un estudio multicéntrico, Ujú. aleatorizado, o sea, Y no lo hay. y no hay, o sea, cualquiera puede poner, venga, pongámosle hipotensor, pero pues son cosas anecdóticas que Ujú, podrían generar alteraciones o efectos adversos. Por ejemplo, yo creería que si usted le pone un hipotensor a un paciente que tiene una presión de 10 milímetros de mercurio, pues lo va a llevar a la hipotonía y va a hacer una maculopatía por hipotonía, supondría yo. Pero también ujú, tendrían que preguntarle pues al doctor especialista en glaucoma a ver qué efecto adverso tiene poner un hipotensor sin que usted tenga glaucoma, ¿sí? ujú. Yo creo que, o sea, sí hay mucho en la literatura, pero yo solo hago lo que está en las guías internacionales o lo que tiene estudios multicéntricos, aleatorizados, fase 3 que me digan a mí, hágalo o no lo haga. Pero no sé, así hacerlo, pues la verdad nunca lo había escuchado, pero igual pues tocaría investigar. Pero tú ya lo investigaste y dices que no hay algo, pues, un consenso, pues, que dé la pauta de utilizarlo. ¿Listo? Sí, doctor, no, en el momento en el que realizamos como esa búsqueda, no había nada concluyente con respecto al uso de hipotensor tópico en esos casos de miopía alta. Exacto, sí, o sea, lo otro que hablaba Viviana era el uso que se utilizó o se utiliza el uso de un bucle macular, que es como una especie de bracito que genera un efecto, pues como que desplaza la mácula, o sea, ese estafiloma para tratar de pegar la mácula, ¿sí? Porque muchas veces uno pega la retina, pero como hay ese estafiloma, esa retina siempre va a quedar despegada. Entonces lo que hacían y lo hacían mucho, pues inclusive yo estuve en IMO en Barcelona y lo hacía el doctor Carlos Mateo y ponía ese bucle escleral y obviamente mejoraba esa esquisis foveolar. El problema es que con el tiempo eso llevó a una escleromalacia y tuvieron que retirarlos en la gran mayoría de los casos porque pues obviamente se perforaba. Es como si usted tuviera algo ahí que estuviera generando una presión constante sobre la esclera, ¿sí? Y genera eso, como a veces como lo que ocurre con las bandas esclerales que hacen una intrusión, ¿sí? Pero este era en un área pues que es muy delgada y al generar esa presión sobre esa ectasia pues, escleral que es el estafiloma, pues podría llevar a una perforación y como una especie de isquemia pues de esa y con perforación progresiva. Entonces tuvieron que retirarlos. Lo que se hace ahora, pues lo que decía Viviana también, pues en esos casos de síndrome de tracción vitromacular miópica, pues hacer una vitrectomía con mucho cuidado y tratar de levantar la hialoides posterior, quitar, teñir con azul o con dual, pues cualquiera de las tinciones maculares para tratar de quitar la membrana limitante, pero tener mucho cuidado porque a veces se ponen a hacer uno esas cosas y se desprende la retina. ¿Sí? Entonces es una locura. Entonces, pues es eso.
No sé quién más tiene preguntas con Profe, respecto una preguntita chiquita. a... Em, lo que pasa es que, bueno, generalmente uno en membrana neovascular miópica, pues siempre piensa en anti-VEGF, pero he visto algunos casos en que el manejo se da como manejo expectante. No sé si su merced de manejo expectante de algunas membranas neovasculares miópicas. No, pues lo que pasa es que, o sea, pues las guías de manejo para neovascularización coroidea miópica dice que si usted ve biomarcadores de actividad neovascular, eh, por ejemplo, presencia de fluido interretiniano o subretiniano, tiene que aplicar terapia antiangiogénica. Lo que pasa es que las membranas neovasculares coroideas miópicas son diferentes a las de generación macular relacionada con la edad. Generalmente esas membranas son muy pequeñitas, ¿sí? Y Sí, señor. con dos dosis por ahí, ¿sí? Si usted ya ve que es una membrana grandota, pues usted piense, y es un paciente que supera los 60, 55, 60 años, pues piense que de pronto no puede ser una membrana neovascular coroidea miópica, sino más bien una degeneración macular relacionada con la edad neovascular, con una membrana tipo 1, tipo 2. Pero en las membranas neovascular coroidea miópica, yo, o sea, personalmente, yo sí doy tratamiento porque es evidente eh, la evolución del paciente hacia la mejoría. Generalmente el paciente se queja de las metamorfopsias porque a veces es muy difícil hacer el diagnóstico de la membrana neovascular coroidea miópica. Usted a veces solo con el fondo de ojo es difícil, de pronto ve un manchoncito rojo y usted dice, bueno, puede ser eso, y el paciente dice, sí, yo veo distorsionado, muy probablemente la tiene. Yo no, si a mí el paciente me dice, yo estoy viendo distorsionado, torcido, yo veo un puntico rojo o algo que me haga sospechar, inmediatamente le solicito la aplicación de la terapia sin esperar el OCT, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues el OCT se va a demorar, o sea, cuando vuelva son 2 meses y ya pues obviamente ustedes saben que cualquier presencia de fluido o signo de neovascularización pues puede producir una neurodegeneración retiniana y obviamente se pierden ahí capas de la neuroretina externa. Entonces, pues por ese lado, pues uno, pero manejo expectante, yo prefiero darle tratamiento. No sé si hay alguien, pero el problema es que eso tiende o va, se fibrosan, ¿sí me entienden? Entonces,